Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro canal de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Agustina Han y es un gozo poder compartir este podcast con cada uno de ustedes. El pasaje que estamos meditando el día de hoy es en Hechos, capítulo 15, versículo 22 al 35. Haremos una lectura del pasaje en la versión Reina Valera 1960 y luego pasaremos a comentar algunos puntos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Estamos meditando en el capítulo 15 del libro de Hechos. Algo importante que debemos recordar es acerca de cuándo se llevó a cabo el Concilio de Jerusalén que estamos meditando en este capítulo. ¿Cuál es el contexto histórico a tener en cuenta? El Concilio de Jerusalén se lleva a cabo después del primer viaje misionero de Pablo. Recordemos que en el capítulo 13, Bernabé y Pablo comienzan el primer viaje anunciando el Evangelio a los gentiles. Y junto a esto debemos recordar lo sucedido en el capítulo 10, donde Pedro visita la casa de Cornelio, un hombre gentil. ¿Cómo fue la reacción de los judíos al ver que Pedro había entrado a la casa de un hombre gentil? Para los judíos, esa actitud merecía ser condenado. Era algo que, siendo judío, nunca debía hacer. Pero ese pensamiento de los judíos estaba completamente en contra de la voluntad de Dios, ya que la salvación incluye a todos los pueblos y naciones. Y el Señor estuvo tratando con Pedro por medio de la visión de la sábana que contenía toda clase de animales que los judíos consideraban impuros. Por medio de la visión, Pedro pudo entender y tuvo que aceptar, aunque no era fácil dejar sus creencias de un día para otro, la voluntad del Señor para con los gentiles. Este punto pienso que es de mucha importancia para poder entender el capítulo 15 de Hechos. Recordemos que para los judíos era un periodo de transición donde necesitaban rechazar sus creencias y pensamientos para poder aceptar a los gentiles como parte del pueblo de Dios. Entonces imaginemos, ¿cuál
cuán difícil habrá sido para los primeros evangelistas y predicadores anunciar el Evangelio de Jesucristo que invita a los gentiles para que formen parte del pueblo santo de Dios. Es por esta razón, muchos judíos fueron los mismos perseguidores de Pablo durante todo su ministerio. El Concilio de Jerusalén fue necesario para llegar a una armonía entre los creyentes judíos y gentiles. Estaban atravesando un periodo no fácil para ambos grupos de creyentes y había la necesidad de llegar a importantes acuerdos y así poder continuar la propagación del Evangelio hacia los gentiles. En este proceso de unión entre ambos grupos, estuvo el Espíritu Santo guiando en las decisiones de los apóstoles, así como podemos ver en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Sabemos que para poder entender con profundidad el capítulo 15, es necesario hacer un estudio mucho más detallado y profundo. Pero lo que me gustaría compartir con ustedes por medio de este podcast es que la decisión del Espíritu Santo y de los apóstoles requería sacrificio de ambos grupos, tanto de judíos como de gentiles. Considero un factor muy importante en esta historia. Esto nos lleva a reflexionar que la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo se requiere el sacrificio mutuo, la aceptación mutua a pesar de las diferencias, la paciencia para con el prójimo que aún no ha llegado a la madurez. Meditemos hoy. ¿Cómo es nuestra comunidad de fe? ¿Hay sacrificio, aceptación, paciencia en medio de nosotros para alcanzar la unidad en Cristo? ¿En qué o con quién debo practicar el sacrificio y la paciencia el día de hoy? Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe para que en nuestra comunidad de fe haya la verdadera unidad como pueblo santo de Dios. Les invitamos a que continuemos meditando en el libro de Hechos y que el tiempo de la meditación bíblica sea un tiempo realmente donde tengamos nuestro encuentro personal con el Dios vivo. Y por medio de su enseñanza, cada día nuestra vida sea transformada a la luz de su palabra. Les invitamos a que puedan compartir este podcast con sus amigos y contactos. También pueden visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, donde encontrarán diversos recursos de ayuda en su meditación bíblica personal. En Facebook nos pueden encontrar como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube, Meditación Bíblica Internacional, en Instagram como Meditación Bíblica. Deseamos que la presencia de nuestro Dios los acompañe en este tiempo y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.